En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio se aparece a los dos que iban camino de Emaús, que iban desconsolados, decepcionados porque su maestro había muerto en la cruz. Y a pesar de que habían oído hablar a las mujeres de que había resucitado, no tenían fe. Dudaban del testimonio de aquellas que anunciaron que Jesús había vencido a la muerte. Y porque no creyeron en el testimonio de estas mujeres, su vida cayó en la tristeza. ¿Cuántas veces nosotros también caemos en la tristeza cuando tropezamos contra nuestras pasiones una y otra vez, o cuando no somos capaces de hacer la voluntad de Dios porque no tenemos fuerzas? En esos momentos hemos de recordar: Cristo ha vencido. Mi esperanza no está en mis fuerzas, sino en el amor y en la misericordia divina, en el poder de la gracia. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros
que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. La semana pasada, al hilo de la fiesta de la Divina Misericordia, os comentaba cómo el Señor se aparece a sus discípulos, en primer lugar porque es verdadero Dios, pero también verdadero hombre, y como verdadero hombre tenía necesidad de tocar, de estar, de llenar de esperanza el corazón de los suyos. Y por eso se aparece en primer lugar, porque necesita tocar y llenar de amor el corazón de aquellos que durante 3 años que duró su vida pública le acompañaron. El pasaje de Emaús nos recuerda cómo cuando el Señor está con nosotros, nuestro corazón arde, nuestro corazón vibra y nuestros ojos son capaces de ver a los que sufren y de intentar ayudarles en su necesidad. Cuando una persona está enamorada, su vida está llena de sentido y de felicidad. Aquel que no ha conocido el amor, aquel que no ha gustado de ese don, su vida normalmente está marcada por las desgracias. Por eso el Señor, que quiere llenar nuestro corazón con su amor y su misericordia, por eso el Señor se queda con nosotros. Creo que es importante hablar de algo que normalmente pasa desapercibido en las homilías, y es las presencias del Señor, porque la presencia sacramental de Cristo es la presencia de Cristo en la Eucaristía, es la presencia fuente de la vida del cristiano, pero no es la única presencia del Señor. Es como cuando una madre o un padre, que lógicamente ven marchar a sus hijos, les echan de menos y en cuanto pueden organizan un viaje para poder ir a donde están y estar con ellos. Pero mientras no organizan ese viaje y están con ellos, hay otros medios para paliar su ausencia, que no son tan fuertes como el estar al lado de la persona que quieres, pero que, aunque sea un mal menor, porque están lejos, les sirve para estar cerca. Mandan una carta, una llamada de WhatsApp, una llamada por teléfono, preguntan a los que saben, porque son familiares o amigos, qué tal se encuentran, necesitan noticias de la persona que ya no está. Pues algo similar hace Cristo con nosotros. Hay distintas presencias de Jesús. La presencia más importante es la presencia eucarística, pero hay veces donde no podemos acercarnos a la presencia eucarística, bien porque a lo mejor es entre semana y los horarios de las misas no son compatibles con mi trabajo, con el resto de mis obligaciones familiares y laborales, y por lo tanto no puedo ir a misa, a lo mejor entre semana. ¿Cuántos pueblos de Castilla y de otras zonas de España, a lo mejor hay una misa el domingo y el resto de la semana el cura se va turnando, porque tiene a lo mejor 10 pueblos, y el pobre cura no va a celebrar 10 misas cada día para poder atender a todos los pueblos? Es inviable. Yo recuerdo hace muchos años, cuando el Padre Santiago y los franciscanos de María teníamos una casa de ejercicios alquilada a la diócesis de León, en una zona bellísima de España. Si no la conocéis, os aconsejo que vayáis a verla. Babia, eso que se dice, ¿estás en Babia? Pues Babia existe. Es un lugar recóndito de la provincia de León, pero precioso, donde el pobre cura llevaba 7 o 8 pueblos. Y solo iba al pueblo donde había un difunto que celebrar. ¿Por qué? Pues porque había gente. Si no había difunto, muchas veces no había nadie en la iglesia, solo estaba él y celebraba el pobre solo. Entonces iba donde había difunto. Pues para que podamos encontrarnos con Cristo, el Señor se queda de forma que se acerca a nosotros en distintos momentos y de diversos modos. La presencia frontal y principal, la eucarística. Pero hay veces donde no puedes recibir a Jesús en la Eucaristía. A lo mejor porque tampoco estás preparado, porque te tenías que confesar y no lo has podido hacer, estás en pecado mortal y no conviene que comulgues si no estás en gracia. Entonces, ¿cómo me encuentro con Dios si le necesito?
¿Cómo me encuentro con Cristo si le necesito y no he podido confesarme o no hay Eucaristía? El Señor, que sabe que le necesitamos, como le pasó a los de Emaús, se quiere hacer presente en nuestra vida. Y lo hace mediante estas otras presencias del Señor resucitado. Primera presencia después de la Eucarística, la presencia de Jesús en su palabra. ¿Puedes leer la palabra de Dios? Cuando lees el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre todo los Evangelios, es la palabra del Señor resucitado, que ilumina tu vida. Os recomendé al inicio de curso que por qué no intentabais todos los días leer el Evangelio de cada día. Y vendimos aquí más de 250 libros de ese Evangelio de cada día. Tarda uno 3 minutos en leer el Evangelio del día, la pequeña reflexión que hace el sacerdote y que te ayuda a iluminar tu vida. Y caray, qué actual es. Porque aunque sea de hace 2000 y pico años, es súper actual porque ilumina tu día a día. Y parece que el Señor lo ha dicho para ti. Que estás sufriendo, o que has tenido una decepción, o que a lo mejor no sabes cómo tienes que actuar en ese momento concreto. Para que el Señor llene tu corazón del fuego de su amor, tienes que buscarle en su palabra. Junto con la Eucaristía, la presencia real de Cristo en su palabra, que ilumina nuestras vidas y dirige nuestros pasos si somos dóciles a su voluntad. En segundo lugar, la siguiente presencia, la presencia del Señor en la voz del Papa y de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, es decir, cuando como Papa y obispos quieren enseñar en materia de fe y de costumbres y están unidos a la tradición de la Iglesia. En ese momento es Cristo el que te habla por medio de ellos, porque fue Jesús el que les dijo: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor nos habla por medio del Papa y de los obispos, cuando ejercen esa misión que Él les encomendó de guiar y apacentar al pueblo de Dios. ¿Dónde está el problema? Que el pueblo de Dios a veces se comporta como ovejas díscolas, que no quieren escuchar. Es que me dice el Señor que tengo que ser más generoso, poner la otra mejilla o perdonar al que no se lo merece. O que tengo que vivir mi relación conyugal con mi esposo o con mi esposa siguiendo unas normas concretas y que por lo tanto no puedo hacer esto ni puedo hacer lo otro. Pero es que no me gusta porque yo quiero hacer lo que yo quiera. Claro, tienes que escuchar al Señor, que te habla por medio del Papa y de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico. Siguiente presencia, la presencia de Jesús en el necesitado. El necesitado no es necesariamente el pobre económico. El necesitado es todo aquel que necesita algo de ti, de los dones y talentos que el Señor te ha concedido. Oye, que es que te los dio el Señor. Y te los dio para ti, pero también para que crees un mundo más justo y mejor, para que con esos dones y talentos ayudes también al que sufre y pasa a tu lado. No te lo ha dado solo para tu bien, sino para el bien del mundo, de la Iglesia, para que construyas una sociedad más justa y mejor. Por eso cuando tú, como profesional, ejerces responsablemente tus obligaciones, estás colaborando con Cristo en crear un mundo más justo y mejor. El padre de familia que educa a sus hijos, o cuando en el trabajo eres responsable y cumples con tus obligaciones y das testimonio, estás dando y por lo tanto iluminando a los que pasan a tu lado. Estás siendo luz como Cristo lo fue. En el pobre, en el necesitado, en el que pasa a tu lado y te necesita, está Jesús. Y cuando amas, aunque hayas dado tu dinero o tu tiempo, aunque hayas compartido tus dones, oye, experimentas una felicidad. Pero si tienes menos dinero, si eres más pobre, si has compartido tu tiempo libre y en lugar de irte a hacer deporte o a ver una película, has estado acompañado de una persona que estaba sufriendo, un compañero o compañera del trabajo que a lo mejor necesitaba desahogarse, pero experimentas en tu corazón una alegría tan grande porque has amado. Y cuando amas a Cristo, tu vida tiene sentido. Y cuando amas a Cristo, aunque te hayas tenido que sacrificar, tu vida está plena de alegría y de felicidad. Siguiente presencia, la presencia de Jesús en el necesitado. Y mira que pasan personas al cabo del día a nuestro lado que nos necesitan. Pero nosotros echamos la vista a otro lado pensando, no me quiero complicar la vida. No te equivoques. Cuando sigues a Jesús, que por ti subió a la cruz para salvarte, cuando amas y te entregas, eres mucho más feliz que cuando eres egoísta
y te proteges, o cuando eres egoísta y no quieres darte a los demás, o cuando eres egoísta y no quieres compartir tus bienes materiales o espirituales. Y última presencia, que es de la que nos habla el Evangelio hoy, la presencia de Jesús con sus discípulos. Dice Jesús: donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No significa solo unidos para rezar, significa unidos en el amor, en la comunidad, en el matrimonio que se ama y que quiere hacer presente a Jesús, en esos amigos que son cristianos y que desean hacer presente a Jesús en medio de ellos. Ahí aparece Cristo. Hace falta los siguientes condicionamientos. De igual manera que el sacerdote no puede consagrar lo que le dé la gana, tiene que ser pan de trigo y vino. De esa misma manera Jesús vincula su presencia entre los discípulos a los siguientes requisitos. Primero, tiene que haber varios, donde 2 o 3. Segundo, esos varios tienen que estar unidos en su nombre, es decir, unidos en el amor a Dios. Tiene que haber amor recíproco, el deseo de amar al otro para también yo recibir el amor del otro. Cuando existe esa unidad y yo quiero hacer presente a Jesús mediante ese amor, ahí se hace presente Jesús en medio de los discípulos. Y entonces ocurre lo que decían los de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón? En una comunidad, en una familia unida en el amor a Dios, arde el corazón de las personas. Se ve todo con otros ojos. Cuando en una comunidad religiosa los hermanos se aman, hay una pelea por hacer el bien al otro. Hay una pelea por darle al otro lo mejor que tienes. Recuerdo haber leído una anécdota de unos religiosos que vivían en un cenobio. Y en ese cenobio solamente compartían el momento en el que rezaban y después comían. Después iban a sus celdas individuales. Y dice la anécdota que en cierta ocasión a uno de los cenobitas más mayores, de más edad, un señor le llevó unos buenos racimos de uva fresca. Hacía muchísimo calor en esa época. Y que entonces él se preguntó: ¿y qué bien les vendría estos racimos de uva a mis hermanos? Yo tengo mucha sed, pero ellos tienen que tener también más sed que yo. Voy a dársela para que se la lleven al hermano tal y al hermano cual, y de esa manera puedan saciar su sed. Y así lo hizo. La dio y se la llevaron al hermano tal y al hermano cual. Pero el hermano tal y el hermano cual pensaron lo mismo. ¿Y cuánta sed debe tener el otro hermano, el hermano fulanito? Voy a cederlo para que le llegue al hermano fulanito. Y así uno tras otro fueron pensando lo mismo. Y al final el racimo, ¿dónde acabó? Donde empezó, en el primero que lo había recibido. Cuando hay amor recíproco, cuando se ama al otro, cuando se intenta ver en el otro a Cristo, allí surge el amor de Dios y llena de felicidad y de amor la comunidad donde Cristo está en medio de nosotros. Y para eso es fundamental la unidad en el matrimonio entre los esposos, y se superan las crisis por esa unidad, porque Cristo está en medio nuestro. Y se superan las crisis en las comunidades religiosas, porque Jesús está en medio nuestro. Y se superan las crisis entre los padres y los hijos, si Jesús está en medio nuestro, porque el amor de Dios cambia toda nuestra manera de ver las cosas. Por eso esta semana busquemos a Cristo en la Eucaristía, pero a lo mejor no puedes venir entre semana, en su palabra está. Busca a Cristo y encuéntralo también en la voz del Papa y de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico. Búscalo y encuéntralo también en el pobre, necesitado que pasa a tu lado. Es Cristo que pide tu ayuda. Y búscalo y encuéntralo haciendo que nazca en tu familia, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y de esa manera nuestra vida, como decían los de Emaús, arderá en felicidad y en alegría. No porque no tengamos crisis o problemas, sino porque los afrontaremos desde el amor, y con el amor y la gracia del Señor, toda crisis se supera y la vida se ve con otros ojos distintos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.